Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un privilegio saludarles nuevamente. Les saluda Alex Godoy. Muchas veces hablamos de entrenamiento deportivo, de entrenamiento de fútbol, entrenamiento tradicional o analítico, el entrenamiento globalizado o integrado. Hoy día he hecho una pequeña presentación para explicar en base a experiencia, a referencias, a opiniones u otros contenidos qué es lo que es cada uno de ellos, el entrenamiento analítico y el entrenamiento integrado o globalizado. Como pueden ver, pues estoy en la oficina, en el departamento donde trabajo, en docencia, en educación física, y les voy a presentar estas diapositivas con lo que considero que es importante también que ustedes conozcan un poco acerca de este tipo de entrenamiento. Aquí lo tengo en mi computadora, el entrenamiento de fútbol tradicional y la metodología integrada. El entrenamiento de fútbol, juego y deporte complejo, exigente y demandante de resultados, hoy en día se ha vuelto un espectáculo dentro y fuera de la cancha. ¿Qué elementos se toman en cuenta al ser un deporte de espectáculo y de rendimiento? La condición, el estado físico es determinante hoy día, la parte aeróbica y anaeróbica, el desarrollo de las cualidades físicas, la coordinación, el nivel técnico evidentemente y la táctica y la estrategia. Por estas situaciones es que entonces se considera que es un deporte de múltiples exigencias y demandas. ¿Qué es el método tradicional o analítico? Bueno, aquí tenemos unas descripciones. Su trabajo y estructura es condicional. Simulación de entrenamiento en deportes individuales. Ahí se empezó a utilizar porque era detallado para características especiales de un deporte. Manera analítica de trabajar, capacidades físicas por separado, normalmente sin oposición. Cuando trabajamos sin oposición o trabajamos de forma individual una característica o cualidad física, esto estamos trabajando de forma analítica. Método basado en la recepción. Cuando dice recepción, estamos hablando de recepción de ideas, de conceptos, de fundamentos. El estudiante, el atleta solo escucha y repite. Y hay un mecanismo de ejecución. Pero ¿de dónde sale el método tradicional que casi todos utilizamos? Perdón, tenía una visita de un alumno. Bueno, ¿de dónde sale el entrenamiento tradicional? Hablamos de tradicional o analítico cuando separamos por partes algo complejo. Por ejemplo, entrenamos de parte separada la parte física, la parte técnica o deportivo por separado y la parte estratégica o táctica también por separado. Eso es parte del entrenamiento tradicional. Cuando hablamos de entrenamiento físico, ¿de qué hablamos? Acondicionamiento general es la parte inicial de los procesos con una base aeróbica, luego un acondicionamiento físico o específico especial. La parte anaeróbica, el trabajo de las cualidades físicas que tienen que desarrollarse según las características del deporte, ¿verdad? Trabajos de mantenimiento o sostenimiento, que esto se da más que todo cuando ya estamos en competencia, las cargas bajan y lo que hace es trabajar de cierta forma que el cuerpo no pierda la habilidad desarrollada, sino que la sostenga durante todo el torneo. Y lo que llamamos acciones de tránsito, que no es más que el proceso de trabajo que vamos a tener cuando no hay entrenamiento. ¿Cuál es el entrenamiento técnico deportivo utilizado en el método analítico o en el método básico? Bueno, la técnica y ejercicios son básicos y fundamentales. Estamos hablando de la forma tradicional o analítica, ¿verdad? Después dice manejo del balón, dribbling, el pase, la velocidad y fuerza, dirección del tiro. Se trabajan todos estos elementos en la parte técnica por separado. ¿Cómo se desarrolla? Primero por demostraciones, ejecuciones y luego se integran adecuadamente a la idea futbolística. Ahí también podemos agregar la parte de recomposición o adecuación después de la ejecución o corrección. La parte técnica deportiva, las acciones están relacionadas a los partidos. Modelar movimientos y ejercicios y acciones sin presión del rival o con sombra sin exigencia. Cuando hablamos de la parte analítica estamos hablando que estamos trabajando por separado las cualidades, los fundamentos, los elementos del juego y rara vez, como lo había mencionado anteriormente, hay oposición. Situaciones reales de juego. Cuando ya nos adecuamos a situaciones reales de juego, entonces hay acciones del partido, ataque contra defensa, marcación contra generación de juego y alta intensidad con el volumen.
La táctica y la estrategia es el camino. La táctica es el camino para lograr metas o planes. Elementos referidos: los planes, las opciones, las variantes, condiciones de juego, fortalezas, debilidades del equipo, del rival, el clima en el que vamos a jugar, la superficie de juego, si es natural o artificial, los horarios de juego, los jugadores disponibles, los lesionados, las tarjetas. Todo esto se maneja dentro de la estrategia en la parte analítica o tradicional. Características del método: entiende el juego como una sola parte, las tareas son aisladas o separadas, poca o ninguna oposición y puede no haber existencia del balón. En la parte analítica, los inconvenientes: separa las diferentes partes del juego, no se centra en la esencia del juego, suele aislar aspectos cognitivos, o sea, limitaciones. No hay un trabajo de pensamiento porque el atleta solo escucha y sigue situaciones o órdenes. Produce patrones de movimiento, limita la creatividad del jugador, el método analítico. Las ventajas: son tareas fáciles y simples de organizar, permite planificar y lograr fácilmente objetivos planteados, permite la participación de todo el equipo cuando hacemos la forma analítica, y hay mecanización de patrones y movimientos, o sea, lo que es repetición. En el método analítico se da mucho la repetición. Las utilidades: se desarrolla mucho este método en los primeros momentos de aprendizaje. La dificultad técnica es un parámetro para las edades de formación. Los trabajos analíticos tienen preponderancia en los ejercicios físicos. La metodología integrada, por otra parte, se trabaja a través del juego desde una perspectiva holística, donde por ejemplo se trabajan las capacidades físicas al mismo tiempo, pudiendo incidir en más de una de ellas. Consiste en mayor especificidad del trabajo y se debe simular el juego en sus condiciones y características. Este entrenamiento favorece a la adquisición de todas las capacidades que se trabajan en el fútbol, destacando el ritmo que se entrena y por tanto al que se juega. Ahí es al que se juega. Metodología integrada a las características. Ustedes pueden tomar después una evaluación y comparar lo analítico o tradicional con lo integrado. Introduce progresivamente la noción del oponente en la parte integrada. Introducir la acción y el gesto en una fase de juego completa. Realiza los entrenamientos en situaciones próximas a la competencia y hay asociación rápida de ideas y acciones especiales. Estas son las características de la metodología integrada. Podemos ver aquí las ventajas y los inconvenientes. Ustedes pueden leerlo. Yo por cuestión de tiempo lo hago un poquito rápido. Y pues nuevamente, bueno, vamos a ir atrás. Se trabaja simultáneamente aspectos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos. Al incluir todos los elementos del juego, la mejora obtenida se observa o se refleja rápidamente. Hay variación constante en el número de jugadores y fácil modificación de objetivos. Los inconvenientes, como todo, presenta un nivel inferior de concretación en el método analítico, sobre todo en el aspecto técnico. Si el grupo tiene limitaciones en la percepción de la información, la mejora tarda. ¿Qué significa esto? Que si el grupo le cuesta entender situaciones tácticas o más avanzadas o no tiene mucha experiencia, va a ser un parón o nos va a retardar el proceso. Y pues no, como los inconvenientes, no hay un análisis de tensiones constantes. O más bien, cuando se detiene constantemente para hacer análisis o hacer mejorías o informaciones al grupo, nos tarda mucho. Bien, esta es una forma de ver las dos opciones que hay. También está la periodización táctica. En otro momento voy a hablar de eso. Pero no es que uno esté sobre otro. No es que la parte integrada o global esté sobre lo analítico. Yo creo que la base es utilizar los dos según el momento, según los espacios y tomar de cada teoría, de cada pensamiento lo mejor. Es un privilegio para mí siempre comunicarme. Esto lo hice porque alguna gente me lo pidió en base a WhatsApp, en base a mensajes. Les agradezco mucho su tiempo. El privilegio para mí es tenerlos siempre pendientes. Mucho gusto, cuídense y estamos siempre para servirles. Recuerden, trabajemos siempre para ser mejores.